Presentamos Mundo Deportivo con Tony Castellanos. ¿Qué tal, mis amigos? Actividad para el miércoles 3 de julio 2024. Fútbol, Major League Soccer, 10 partidos. El primero a las 6:30 de la tarde. Columbus recibe a Nashville. 7:30 de la noche hay varios. El Inter de Miami visita a Charlotte. DC United recibe a Cincinnati. Montreal jugará en New York City. Toronto recibe en Canadá a Orlando City. 7:45 Atlanta visita a New England. A las 8:30 hay 3 partidos. Chicago como local ante Filadelfia. Minnesota recibe a Vancouver. San José visita a San Luis City. 9:30 de la noche el último, Real Salt Lake como local ante Houston. Mis favoritos, apúntelo: Columbus, New York City, Minnesota, Real Salt Lake, Toronto y Atlanta. Béisbol de las Grandes Ligas, 6:40 de la tarde hay 3 partidos. Cleveland recibe a los Medias Blancas de Chicago. Cardenales de San Luis visitan a los Piratas en Pittsburgh. Boston visita a los Marlins en Miami. Por el equipo de Boston lanza el dominicano Brian Bello, 7 ganados, 5 perdidos. 6:45 de la tarde, Washington es el anfitrión de los Mets de Nueva York. 7:05 Cincinnati visita a los Yankees en la ciudad de Nueva York. 7:07 Toronto recibe en Canadá a Houston. Por el equipo de los Astros de Houston lanza el dominicano Ronel Blanco, 8 victorias, 3 derrotas en lo que va de la campaña. 7:20 de la noche San Francisco visita Atlanta. A las 8:05 hay un par. Filadelfia contra los Cachorros en Chicago. Texas recibe a San Diego. 8:10 hay 2. Detroit en Minnesota. Tampa lo hace en Kansas City. 8:40 Colorado como local ante Milwaukee. 9:40 los Angelitos de Anaheim visitan a los Atléticos en Oakland. 10:10 de la noche los dos últimos. Arizona en Los Ángeles contra los Dodgers. Marineros de Seattle reciben a Baltimore. Mis favoritos, apúntelo: Boston, Cleveland, Cincinnati, Atlanta, Filadelfia y Kansas City. Y para que lo sepas, ¿quién ha sido el pelotero de mayor edad en jugar en el béisbol de las Grandes Ligas? Leroy Robert Satcher Page nació en 1906 y murió en Kansas City en el 1982. Fue considerado como el mejor lanzador de la historia de la Negro League. Fue el primer lanzador afroamericano en la historia de la Serie Mundial. La longevidad de Page dentro del béisbol fue notoria, pues su carrera se extendió por 5 décadas. Tiene récord de ser el jugador de mayor edad en varios renglones. 1948, a la edad de 42 años, debutó con los Indios de Cleveland, siendo así el debutante de mayor edad en la historia. A la edad de 46, logró estar en el Juego de Estrellas. El 25 de septiembre de 1965, Leroy Satchel Page jugó para los Atléticos de Kansas City a los 59 años de edad y 80 días, convirtiéndose así en el jugador de mayor edad en jugar en el béisbol de las Grandes Ligas. Fue exaltado al Salón de la Fama del Béisbol en 1971. ¿Qué les parece? Y bien, mis amigos, no hay tiempo para más. Mi nombre es Tony Castellanos. Hasta la próxima, si Dios quiere, y yo sé que Él va a querer. Que Dios le bendiga y les cuide siempre.